Esta es una presentación para la materia de Lengua Materna 2, equivalente a Español 2 en secundaria. El tema que abordaremos es la entrevista como documento de apoyo al estudio. Mientras más fuertes sean tus pruebas, más grandes serán tus victorias. Así es que hemos preparado un video muy sencillo para que puedas superar la prueba que se te presente a lo largo de este tema. Nosotros lo haremos de la manera más sencilla para ti. Los lineamientos que llevaremos a cabo a lo largo de nuestras clases en línea serán: 1. Llegar a tiempo. 2. Ingresa a la clase con tu nombre real. 3. Apaga la cámara a fin de evitar distracciones visuales. 4. Apaga el micrófono durante la exposición a fin de evitar interrupciones. 5. Tendrás la oportunidad de preguntar en el tiempo asignado, que será al final de cada una de las clases por medio del chat. 6. Utilizaremos el chat de manera responsable, evitando escribir bromas, palabras altisonantes o expresiones sin ningún propósito para la clase. 7. Cualquier duda posterior, hazla llegar, por favor, por medio de la plataforma de Educamos. Comenzaremos cuestionándonos qué es una entrevista y para qué nos sirve. Recuerda que una entrevista forma parte de aquellos que conocemos como textos periodísticos. Por lo tanto, las entrevistas son textos periodísticos que sirven como importantes instrumentos de apoyo al estudio. Son conversaciones planificadas entre un entrevistador, que es quien dirige la conversación, y un entrevistado, que es quien proporciona la información porque es experto en algún tema. Las partes que conforman una entrevista periodística son el título del que quiero hablar y, de requerirse, aquellos subtítulos que puedan enriquecer la explicación del tema. La presentación de la entrevista o del entrevistado, en la que también introduciremos al tema o al motivo de nuestra entrevista. El cuerpo de la entrevista, que contiene las preguntas y las respuestas de nuestro entrevistado, y el cierre de la entrevista, en donde concluiremos el tema y agradeceremos las posturas del entrevistado. Toda entrevista también incluye una fotografía que va a ilustrar y va a dar testimonio de nuestra entrevista. Recuerda que todas las fotografías que se anexen a nuestros trabajos académicos deben incluir el pie de foto, es decir, un pequeño texto que explique o exprese el contenido de nuestra fotografía. Existen diferentes tipos de entrevista periodística. Nosotros únicamente en esta presentación vamos a ver 3. La primera es la entrevista biográfica. En este tipo de entrevistas se combinan preguntas y respuestas, mostrando además diferentes aristas del entrevistado que permiten tener una visión más completa, no solo de su trayectoria, sino sobre sus intereses e historia personal. ¿Tiene este tema entonces que ver con qué es una biografía? Sí. De hecho, este tipo de entrevistas tiene su base en el texto biográfico. Por lo tanto, para hacer una entrevista biográfica, debemos hacer primero una pequeña investigación y saber quién es nuestro personaje, el personaje al que vamos a entrevistar, cuál ha sido su trayectoria académica, social, política, en fin. Por ejemplo, en esta fotografía estamos integrando una entrevista que se hizo a Jerry Spinell, el autor de La Niña Estrella. Ahora lo conocemos físicamente y podremos, a partir de lo que ya leímos de él,
Posiblemente establecer una breve entrevista para poder hablar con él sobre el contenido de su libro. En la entrevista biográfica tenemos diferentes características. Principalmente las entrevistas biográficas se caracterizan por poder conversar con el personaje entrevistado sobre la historia o sobre su vida. Es decir, qué hay y qué tiene y cuáles han sido las aportaciones importantes de su vida o qué vivencias ha tenido a lo largo de la historia que ahora lo llevan a ser quien él es. También se caracterizan por conversar con alguna persona que defendió o trabajó en favor de alguna causa social. También en las entrevistas biográficas podemos conversar con alguna persona que fue testigo de algún acontecimiento histórico. También podemos conversar con alguien sobre alguna aportación importante hecha a su entorno social o comunitario. Y también, ¿por qué no?, podemos conversar sobre alguna aportación importante hecha a la vida cultural, deportiva o artística de su comunidad. Es decir, la entrevista biográfica enriquece lo que sabemos y conocemos del autor a nuestro entorno social y cultural. El segundo tipo de entrevista periodística es la entrevista de opinión, también conocida como entrevista anecdótica. En la entrevista de opinión o anecdótica, el objetivo es consultar a una persona, generalmente destacada en un ámbito particular, sobre algún aspecto de interés público en el que él es el especialista. Por ejemplo, en esta foto estamos incluyendo la entrevista a Elena Poniatowska, en donde ella, a través del libro La Noche de Tlatelolco, da su postura personal, sus opiniones, sus razonamientos y sus argumentaciones sobre lo que se vivió el día de la matanza en la noche de Tlatelolco. Este tipo de entrevistas de opinión se caracterizan por poder conversar con un estudioso o experto sobre la opinión de un hecho histórico o social. Podemos conversar con alguna persona que argumentó o defendió alguna causa social. Podemos conversar con algún especialista que opinó o escribió sobre algún acontecimiento histórico, como es el caso de Elena Poniatowska, de Carlos Monsiváis y algunos otros autores. Podemos conversar con algún profesional sobre alguna opinión importante hecha a su entorno social o comunitario. Y podemos también conversar sobre alguna crítica o análisis importante hecha a la vida cultural, deportiva o artística de su comunidad. De ahí que podamos tener analistas deportivos, críticos de arte, en fin. En la entrevista de opinión se caracterizan por justamente argumentar, razonar o dar opiniones sobre algún tema. También tenemos otro tipo de entrevista periodística. Este tercer tipo de entrevista se llama entrevista temática o de un tema de actualidad. ¿Qué es la entrevista temática? Es la consulta de una persona o grupo de personas sobre una noticia que tiene y representa un tema de interés y de actualidad. El entrevistado o grupo de entrevistados pueden ser especialistas del tema, siendo testigos de un hecho noticioso o una persona desconocida a la que le afecte o podría afectar el tema en cuestión. Ejemplo, en esta fotografía viene ilustrada la entrevista que se hizo al doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, hecho por un periodista de TV UNAM, referente al surgimiento de la nueva pandemia por COVID-19. En esta entrevista,
El doctor Hugo López-Gatell, quien es el especialista, resuelve las dudas que tienen que ver ya no con su vida personal, como es el texto biográfico, ya no con sus opiniones, como es la entrevista de opinión, sino ahora responde las dudas de un tema de interés común y es por ello que este tipo de entrevistas se llaman entrevistas temáticas. Todas las entrevistas temáticas se caracterizan por conversar con un estudioso o con un experto, esto es muy importante, sobre un tema o investigación de un hecho histórico o social. Se caracterizan también, puede ser, por conversar con alguna persona especialista en un tema referente a alguna causa social en donde ellos son expertos. En una entrevista también de este tipo, también podemos conversar con algún especialista que es estudioso de algún acontecimiento histórico. Podemos conversar con algún profesional sobre algún tema de interés común por nuestro entorno social o por su entorno comunitario. Y podemos conversar sobre algún estudio importante hecha a la vida cultural, deportiva o artística de la comunidad. Ahora sí, vamos a reafirmar estos conocimientos con la actividad que realizaremos, que es un cuadro comparativo. La estrategia que emplearemos es comparar y contrastar estos diferentes tipos de entrevista periodística. Recuerda que el cuadro comparativo, la resolución de él, servirá para tomar en cuenta tu evaluación de este trimestre. Por lo tanto, la resolución del cuadro comparativo es la parte medular y más importante de esta presentación. Y consiste en, a través de una investigación en el libro digital y en páginas de Internet, se llenará el cuadro comparativo de cada uno de los aspectos que se solicitan referentes al tema de la entrevista periodística. Puedes utilizar la información de esta presentación. Sin embargo, recuerda que deberás complementar esta información con la investigación que tú realices sobre el tema. Recuerda que te sugiero emplear buscadores específicamente académicos como Google Academic, que te puede apoyar y ayudar en esta tarea. A tu trabajo podrás añadirle fotografías o ilustraciones después del cuadro comparativo para enriquecer visualmente tu trabajo. No hay un límite de páginas para tus respuestas, por lo tanto, podrás extenderte tanto como tú quieras. Con la información recabada, se llenará por completo el cuadro comparativo y se anotarán al final las referencias bibliográficas tipo APA que se consultaron para su llenado y elaboración. Una vez llenado y contestado el esquema, se subirá al portfolio como evidencia de trabajo. ¿Pero en qué consiste el cuadro comparativo? Lo que presentamos a continuación es el cuadro comparativo que deberás responder para tu evaluación. El tema, la entrevista como método de apoyo al estudio. Y vamos a analizar qué elementos conforman una entrevista. Tenemos la columna de rubros y tenemos cada uno de los tópicos. Dentro de los tópicos tenemos ¿qué es la entrevista biográfica? ¿Qué es la entrevista de opinión? ¿Y qué es la entrevista temática de un tema de actualidad? Dentro de los rubros debemos definir los elementos que integran una entrevista y dar su definición. ¿Cómo defino una entrevista biográfica? ¿Cómo defino una entrevista de opinión? ¿Y cómo defino una entrevista temática? De cada una de ellas debo dar características. Incluye al menos 5 en cada columna explicándolas. ¿Cuáles son las características de una entrevista biográfica? ¿Cuáles son las características de una entrevista de opinión?
y cuáles son las características de una entrevista temática. Por último, daremos algunos ejemplos de los tipos de preguntas que podrían integrar la estructura formal de cada tipo de entrevista. Incluye al menos 5 en cada columna con sus respectivas respuestas. Es decir, dame ejemplos de una entrevista biográfica, escríbeme 5 ejemplos con respuestas de una entrevista de opinión y escríbeme al menos 5 preguntas con sus respuestas de la entrevista temática. Una vez que hayas llenado este cuadro comparativo, ¿qué debes hacer? Tendrás como fecha límite para presentar esta actividad el día 11 de mayo. Recuerda que por indicaciones de la dirección deberás subir tus evidencias de trabajo al portfolio, abriendo una nueva pestaña que diga Trimestre 3, Actividades por COVID-19 en la materia de Español 2. A partir de ahí se deberán desplegar otras ventanas con el nombre de cada uno de los temas que se trabajarán como actividades en la materia. El primer tema que incluirás es el Programa Nacional de Lectura, con A, las evidencias fotográficas de tu cuadernillo de apoyo a la lectura, al menos 3, es decir, tomarás una fotografía del principio de tu cuadernillo, de la parte media de tu cuadernillo y del final de tu cuadernillo ya contestado. Y también incluirás B, la reseña literaria del libro en cuestión con el archivo en PDF. Posteriormente, deberás subir un nuevo archivo al portfolio con las actividades específicas de la materia, abriendo una nueva pestaña con el título de, número 2, la entrevista periodística. En este apartado, incluirás las 2 actividades del tema. A, el cuadro comparativo completamente contestado. Y B, realizar el reporte de una entrevista con la entrevista que le realizarás a un familiar en casa. Este tipo de entrevistas puede ser de cualquiera de los 3 tipos de entrevista periodística. Recuerda que no debes borrar los archivos electrónicos con tus trabajos, pues los volveremos a usar. Espero que esta explicación les haya servido. Recuerda que en esta vida solo existen 2 días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y principalmente vivir. Queremos volver a vernos, bromear y sonreír. Cuídate, para nosotros eres muy importante, así que por favor, quédate en casa. Les mando un gran abrazo y por favor, cuídense. Con mucho cariño, Miss Patty.